Hola, saludos desde la Ciudad Mágica. Este artículo lo comenzamos con la definición corta pero científica de qué es la diabetes, catalogada como una condición crónica que afecta la forma en que el cuerpo humano procesa el azúcar en la sangre, o a lo que se denomina glucosa. Esta condición está dividida en tipo 1 y 2, teniendo como diferencia básica que en la primera el páncreas produce poco o nada de insulina, mientras que en la otra es una alteración en la forma en que el cuerpo regula y utiliza el azúcar como combustible. Los síntomas incluyen aumento de la sed, micción frecuente, hambre, fatiga y visión borrosa. En algunos casos es posible que no haya síntomas. Los tratamientos incluyen dieta, ejercicio, medicamento y terapia con insulina. Un buen día llegó a nuestro Cycling Garage Lab una chica interesada en nuestro programa de entrenamiento para mejorar en el ciclismo. Después de discutir las metas a llegar y basados en las pruebas de producción de vatios, saturación de oxígeno y demás, logramos establecer los parámetros iniciales para dar comienzo a una ardua tarea de mejoramiento. Entre los puntos tratados resaltó el tema de que ella tenía diabetes tipo 1. Por lo tanto, estábamos ante una situación de reto, porque no solamente teníamos que escribir un programa personalizado de entrenamiento, pero había que navegar en un mar rojo de insulina y glucosa, los cuales serían un factor de suma importancia para llegar a los objetivos buscados, lo que implicaba aumentar la eficiencia en el ciclismo en aras de completar un evento de triatlón. Inicialmente la primera ambición era la de incrementar la eficiencia en los pedales en un 20%. Nos dimos a la tarea de empezar a crear una bitácora en noviembre del 2019 de las 2 sesiones por semana de entrenamiento en nuestro laboratorio. Es de aclarar que trabajos específicos fueron asignados para el resto de los días de cada semana en carretera. La medida utilizada para cuantificar el azúcar en la sangre es miligramos por decilitro, la cual denominaremos mgdl. Para una persona con buena salud, los niveles de azúcar deben estar entre 70 y 110. Para alguien con problemas de glucosa sanguínea, los niveles a tener en consideración no se deben dejar pasar de 40 como mínimo y 300 como máximo. Esto no quiere decir que es aceptable estar a un extremo o en el otro. Siempre hay que buscar un balance entre 90 y 130. Durante los primeros meses trabajamos con lo que llamamos ensayo y error, por las limitaciones en tecnología referente a datos reales. Posteriormente Patricia empezó a usar un monitor de control de glucosa, GCM, que le ayuda a saber sus niveles de azúcar las 24 horas del día, controlando así la insulina de acuerdo con los carbohidratos que se piensan consumir. Es de anotar que ni antes, ni durante, ni después de cada ejercicio se hizo uso alguno de insulina. Sin haberse hecho ninguna variaciones en su dieta, físicamente ha experimentado algunos cambios fisiológicos, como el aumento de masa muscular y pérdida de peso, generando un mayor rendimiento en los ejercicios. En los 20 meses de información acumulada, en solo 2 ocasiones se comenzó con un nivel de azúcar por encima de 300 mgdl y el nivel más bajo lo obtuvimos en el último mes de nuestros datos, llegando a 55. Dependiendo si el tipo de entrenamiento es aeróbico o anaeróbico, los resultados finales de cada sesión de entrenamiento presentaron variaciones. Un entrenamiento a paso parejo y moderado entregó niveles más bajos de azúcar comparado con trabajos de intervalos. En entrenamientos cortos de más o menos 90 minutos, llegamos a la conclusión de que se necesita para un ejercicio anaeróbico consumir 15 gramos de carbohidrato de algún producto como un gel. Ahora, para una sesión aeróbica es posible que se llegue a necesitar el doble. Por lo tanto, sería bueno consumir 15 gramos al comienzo y algo similar a medio camino. Posteriormente descubrimos que la combinación 10-15 gramos de carbos con 5 gramos de proteína producen una mayor durabilidad en los nuevos niveles hasta de 40 minutos. En cuanto a los entrenamientos largos entre 3 y 4 horas en carretera, las necesidades de mantener buenos niveles presentaron variaciones. Para optimizar, encontramos la necesidad de un buen desayuno conformado por 40 gramos de carbohidratos y 10 de proteína. Durante los últimos kilómetros nos dimos cuenta de la presencia de cierto nivel de debilidad. A este punto, la Coca-Cola se sumó como factor importante en este estudio, ya que por la rápida asimilación en el sistema se convierte en un producto de absorción prácticamente instantánea. Por experiencia propia, sin tener problemas de glicemia, en lo personal siempre fue un revitalizador en mis años competitivos.
Aunque no llegamos a tocar este punto, la dieta juega un papel de suma importancia en la búsqueda de niveles óptimos para los ciclistas con problemas diabéticos. Alcanzamos esta conclusión debido a que por motivos ajenos tuvimos algunas semanas de poca o ninguna actividad, mostrando un leve incremento en el peso, el cual se tuvo que trabajar para regresar al punto óptimo nuevamente. Los niveles de energía dieron un vuelco total, el agotamiento al comienzo llegaba muy pronto. Al final del periodo se encontró una mayor resistencia, la cual aumentó en un 200% en las jornadas de bici. En cuanto a la eficiencia sobre los pedales, logramos aumentarla en un 70%. Pensamos que el punto de mayor importancia fue el de establecer los niveles óptimos antes y después de cada jornada de entrenamiento. Es de aclarar que hay pautas a tener en consideración dependiendo de si el ejercicio se efectúa de mañana o de tarde, o si es de corta o larga duración. Y debido a que fisiológicamente hablando no todos somos iguales, estos son los parámetros que trabajan en el caso de Patricia. Al comienzo, entre 250 y 280 mgdl, y lo óptimo para finalizar entre 130 y 150. Cerramos este estudio con una moción de aclaración. Esta reseña es simplemente informativa basada en los datos codificados y analizados de solamente una persona. Se recomienda a la audiencia interesada y con problemas diabéticos que consulten con su médico de cabecera antes de comenzar un programa de ejercicio como el expuesto en este artículo. Hasta la próxima. Chao, chao.